¿Cómo estás, mi querido Marcelito? Fueron invitados ayer, ¿eh? ¿Viste? La Gloria J un 7 y Roberto Munita. Oye, qué bueno que eres Roberto Munita. Excelente. Sí, muy Un saludo bueno. para Roberto, que probablemente nos está viendo hasta ahora. Sí, sí. Estés donde estés, no sé si estás en Estados Unidos, estás en Chile, pero saludo Roberto. Sí, oye, bueno, está en Chile, po. Sí, pues Sí, pues ya Sí, llegó. sí, Sí, antes lo teníamos por Meet cuando estaba. Ahora va a estar instalado, según lo que yo entiendo, va a estar en la Universidad de los Andes. Sí, Así que, exactamente. bien. Oye, Marcelito, bueno, vamos a conversar, por supuesto, de la cadena nacional, ¿no? Que pasó ayer, porque empezó a las 11 de la mañana ¿Podemos partir en una con el primer especie de comentario? vecindad del Chavo. Eso te iba a decir, el primer comentario ácido. ¿Tenemos imágenes de eso, director, para ver la vecindad del Chavo? Hicieron tanto meme ayer con el tema que... No, sí. Entonces, Ahí está, la vecindad del Chavo. Mira qué lindo. Sí. Me falta el barril allá atrás, no, pero hay una cosa de plantito. Bueno, cuando empezamos a verla, estábamos acá en vivo, yo dije, obviamente en Sí. silencio, estábamos escuchando al presidente, uy, parece la vecindad del Oye, Chavo. mira, Y después claro. salió eso en todo Ahora, el desde el punto de vista comunicacional es una cosa novedosa porque primera vez que yo recuerdo, el último no sé cuánto, yo tengo 50, no me acuerdo de haber visto algo como esto antes. En el sentido de haber hecho primero una cadena nacional a las 11 de la mañana. Sí. Normalmente las cadenas nacionales son en la noche. Entonces, hay algo ahí de original que está tratando probablemente llegar a la persona que ve matinales. Evidentemente ni tú ni yo teníamos tiempo, A la digamos, señora gente que está señora que trabajando está en la claro. casa, Pero claro. probablemente está tratando de hablarles a ellos. Lo que nos lleva al segundo punto, le está hablando a su nicho nuevamente. Le está hablando a ese 30% que invariablemente hoy día en las encuestas aparece que haga lo que haga, aun cuando matara, no sé, lo que he escuchado una metáfora, aunque matara una foquita blanca pequeña, digamos, delante en vivo, probablemente ese 25-30% no bajaría. Sí, no, Marce, pero un paréntesis. ¿No? Fíjate que yo ayer sentí que no le estaba hablando a su público duro, porque su público duro finalmente, el que no se mueve, que es inamovible, que bajó del 30, pero que siempre ha sido el 27, más aprox. Sí. Es universitario entre 30 a 40, nivel medio alto. Sí. Entonces, ellos no estaban en la casa. Esto para mí es llegar al público que él necesita convencer de que las cosas las va a hacer bien de verdad, como, ¿me entiendes? Como, sí, perfecto. Eso me parece a mí. Tienes razón, Carla, porque además lo que hace con esto es sacar el eje de la discusión de donde estaba. Porque ¿de qué estábamos hablando durante los últimos, no sé, un mes y medio? De los robos, de los computadores, de los convenios. Computadores, de la niña en la lencería, digamos. Sí. Oye, en fin. En ti, espantoso. O sea, yo vuelvo a reírme de esto, digamos, lencería, po. No, o sea, que no. Está bien, digamos, lo de ropa, ok. Bueno, yo me compro mi ropa, tú te compras tu ropa, digamos, ninguno de nosotros se compra ropa con la plata de todos los chilenos. Ok, perfecto. Pero lencería, ¿era necesario? No era necesario nada de la lista en todo caso. Pero estábamos acostumbrados a hablar de esto y teníamos la agenda pegada en esto. O sea, no hablamos del tema constitucional, que no existe. Y que no existirá, parece. Claro, y no hablamos de varios otros temas, pero de lo que sí terminábamos hablando de todo vinculado, digamos, a temas de corrupción, del gobierno dando explicaciones, de subsecretarios renunciando, de funcionarios, digamos, aceptando la renuncia, de actos de nuevas irregularidades. De eso estábamos hablando. Sí. ¿Con qué estamos hablando hoy día? Gracias a esta acción comunicacional muy inteligente, creo que hay que reconocerlo, digamos. Hay inteligencia en tratar de poner y de manejar la pauta de nuevo. ¿Sí? Lo que tratan de hacer los gobiernos siempre es tratar de manejar ellos la pauta y que la pauta no los maneje a ellos. Como allá no tienen cómo salirse de la ola del tema de las fundaciones, plantean de nuevo este otro tema que podría ser un tema acogedor, cálido, en la que la gente piense, oh, me va a llegar plata al bolsillo, los pensionados piensan, nos va a llegar plata gracias a esto. En general, digamos, esto es una... Porque al final lo que dice el ministro Marcel cuando hace la bajada después es que esto trata, lo que se pretende con esto, es financiar, digamos, la PGU, digamos, por una parte, que ya está financiada, hay que decirlo. Tratan de financiar, digamos, un alce pensiones. Hablan de las listas de espera. Tratar de solucionar el tema de las listas de espera, que es un tema que hablábamos el otro día con la ex subsecretaria doña Paula Daza, digamos. Y también, digamos, pero en el fondo es un programa súper ambicioso porque de lo que estamos hablando son cerca de 8.000 millones de dólares. Más impuestos, más fiscalizaciones. O sea, un 2,7% del Producto Interno Bruto. Sí. A ver, amigos míos que entienden de economía, yo soy abogado y por lo tanto para mí 2 más 2 es 22. Pero amigos míos que entienden de economía de verdad me dicen de que esto es irrisorio, que esto es incumplible, que esto es absurdo, que esto es una venta de humo. Y que en el fondo lo que pretenden con esto es convencernos que esto puede funcionar cuando saben en realidad que no va a funcionar. Pero sí es que parecía más bien una
cuenta pública lo de ayer. Claro. Y aparte, como nuevamente como una lista de supermercados de ofrecer cosas que sabemos que no se pueden y que ya han sido muy cuestionadas. Y también, obviamente, poniéndolos en jaque con el pacto fiscal. Por supuesto, porque además hay un tema en esto. Esto ya se discutió en el Congreso. Sí. Acuérdate que aquí de lo que estamos hablando es de fiscalización, de medidas para solucionar la evasión y elusión, de, digamos, aumento de tributos de alguna manera. Esto ya se discutió y esto hace menos de un año se rechazó. Entonces, que no se sorprendan nuestros telespectadores si nos encontramos con que la propia Cámara de Diputados o el Tribunal Constitucional declaran inconstitucional esto. Sí. Porque lo es. Ayer, sí. Porque no hay mucha discusión respecto... A ver, mira, se supone de que la clave en esto es que los proyectos de ley que son rechazados por el Congreso, esto lo dice la Constitución en la formación de la ley, los proyectos que son rechazados no pueden volver a presentarse, al menos sus ideas matrices, dentro del curso de un año. Y esto se rechazó en marzo. Claro. Ustedes recordarán, digamos, los telespectadores se acordarán que nosotros tuvimos una discusión en su momento respecto de si se iban a alzar los impuestos o no, todo este tema de la reforma tributaria que le llamaba al gobierno. Y entonces ahora esto lo tratan de vender con un nombre distinto, es la teoría del envase. Es como que a esta linda agua mineral y paragua, digamos, le cambiáramos el envase y le pusiéramos alguno de la competencia. Y no hay, ¿dónde está? Ahí. Si esto lo tomáramos, digamos, y lo transformáramos en otro y le pusiéramos un envase distinto, el agua sería la misma. Pasa un poco lo mismo con las ideas matrices. La idea matriz de esto es la misma. Es evasión-elusión, es aumentar facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, es aumento de tributos. Las ideas matrices son las mismas. Entonces, no debería esto volver a discutirse, sino hasta un año más, hasta marzo. Pero yo te pregunto, de verdad, ¿está bien que un presidente haga una cadena nacional y diga cosas como sin explicar de dónde va a salir, aparte del 2.5 del PIB, etcétera? Pero como que dijo, por ejemplo, hay 17, habló de 17, de 36, de números, iniciativas, pero no, uno dice, bueno, uno puede decir tengo 42, pero... tengo 100, ¿cachai? Pero ¿y qué es? ¿Qué significa? ¿Y por qué no puedo tener 200 o 300 claro, o también? 300. ¿Por qué no? ¿Por qué uno dice, ¿por qué no dice una que me la explique? Claro. Así como rápidamente, mira, vamos a hacer esto y de esta manera. Como que sería mucho más, tú dices, es más mira. sincero. Porque es lo que más se necesita hoy día, Marcelo. Sí, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Está bien, Carla, pero lo que pasa es que el gobierno tiene que salir del atolladero en el que está. El gobierno está embarrado, está digamos, con las patas en el barrio y no sabe cómo salir de esto. Yo creo que ayer se embarró más en todo caso. Yo creo que esto, cuando esto pase al Congreso y eventualmente lo declaren inconstitucional, esto va a tener un problema, porque al final es un tema de jugar con las expectativas de la gente. La gente ya como que... A ver, yo creo que la gente resiste cierta cantidad de mentiras de nuestros políticos. A Boric le creyeron en varias oportunidades y le creyeron cuando pedía disculpas. Cuando lo pillaban en algún condoro, él pedía disculpas. Y no, eso humanizaba al presidente, lo transformaba en una mejor persona. Ok, qué bueno que tengamos un presidente que reconozca sus errores. Ya, pero eso la gente te la aguanta 2 o 3 veces. 4 o 5 ya no. Y ya estamos como en la 10ª. Sí, lo que pasa es que, corrígeme si me equivoco, con Estados Unidos pueden mentir los políticos. Ni en Chile ni en Estados Unidos. No, pero en Chile no es legalmente, no son... Lo que tú estás pensando en el impeachment de Bill Clinton en su momento. Sí. Los telespectadores recordarán que exactamente. William Clinton en su oportunidad lo acusaron de haber tenido intimidad, digamos, claro, de forma porque elegante. Estamos en horario... con una becaria de la Casa Blanca, la señorita Levinsky. Y el problema de él no fue no fue tanto haber mentido en la opinión pública, sino que a él lo citaron a una comisión del Congreso, donde estaba juramentado a decir verdad. Y juramentado... El otro día escuchaba algo divertido, probablemente a lo mejor estaba sentada Hillary al frente, dígame, por eso mintió. Dijo, yo no. Que quizás estaba la señora ahí y era más jodido, más imagínate. Jodido, claro. ¿A quién le miento? ¿Al país o a mi señora? Mejor a mi señora. Claramente le mintió al país, digamos, y cuando miente con juramento comete un delito que se llama perjurio. Y ese es probablemente el problema. El perjurio sí es delito en Chile, lo que pasa es que nosotros no tenemos la institución de que la Cámara de Diputados en las comisiones citen a declarar a una persona bajo juramento. Si lo hicieran así, y tuviese que jurar y se demuestra que es mentira, sería un delito. El perjurio en Chile está contemplado para los tribunales. O sea, si a mí en el juicio que tengo mañana me citan a declarar y yo declaro y miento, estoy cometiendo un delito que se llama perjurio y se pueden remitir los antecedentes del Ministerio Público, puedo arriesgar una pena de hasta 3 años de cárcel. Ya, Y eso corre en forma pareja, digamos. Si un político es citado a declarar en un juicio y miente,
También. Lo que pasa es que esa institución, y sería muy bueno a lo mejor que en la nueva constitución apareciera una cosa como esta, sería muy bueno de que los políticos citados en una comisión tengan la obligación de decir verdad. Porque mira lo que pasa, cuando los citan a las comisiones, los citan a estos... cuando los acusan constitucionalmente, cuando antes de la acusación constitucionalmente les hacen, digamos, estas interpelaciones constitucionales, pueden perfectamente mentir y pueden no responder lo que se les está preguntando y pueden responder con evasiva. Sí. Y de hecho el show, que normalmente uno se queja, esto lo hemos hablado en otro programa, ¿te acuerdas cuando hicieron la interpelación a la ministra Toá y la ministra se mostraba así como súper buena para manejar el tema, digamos, con control? Bueno, obvio, si tiene la facultad de poder mentir si quiere, y sabe que no la van a pillar y que no le sale ni por curado. Entonces al final es fácil así. Entonces debiésemos buscar, dentro de los mecanismos institucionales que tenemos, agravarle la pena, por así decirlo, o hacerle más difícil la vida al político que quiera públicamente mentir, digamos, en situaciones como esta. Pero ¿no te parece peligroso lo que está pasando hoy día con la política en general? Porque ayer también lo conversábamos, que de repente, yo no sé si todas las personas saben disociar de un partido o de otro, por ejemplo, no sé, Democracia Viva, con el Frente Amplio. ¿Me entiendes? Como que yo no sé si la gente realmente entiende el concepto, yo creo que no. Todos son iguales. Claro, entonces para la gente hoy día es la política la que es una... ¿Cierto? Y por otro lado, la duda, porque ante la duda que existe hoy día, es como lo que... Si es verdad la postura de que esto lo armó la derecha para joder al gobierno, o si fuera verdad que en realidad no es así y que esto es un delito, ¿me entiendes? Que se repitió ya. Para las tres situaciones, que lo armó un lado o el otro, o que sea un delito, las tres situaciones son malas. Claro. Porque por un lado, entonces los gobernantes son unos ineptos, o son ladrones, o son perversos. Claro. Entonces, las tres son horribles. Y si se aclara, cuando se aclare, lo que yo me planteo, cuando se aclare, supuestamente, a través de la justicia, ¿creeremos en esa verdad? Nunca, porque es muy difícil. Entonces, lo que te quiero decir, socialmente es peligroso que estas cosas como están pasando. Cuando uno empieza a revisar estadísticas respecto de las cosas que generaron el apoyo masivo al estallido social, esto era parte de eso. Exacto. Entonces, teníamos una sociedad que desconfiaba, que además veía como los empresarios, las autoridades que estaban vinculadas a todo esto, terminaban en clases de ética, digamos, en lugar de tener sentencia. Yo encuentro que no, como que permanentemente miran la cara. Yo tengo la sensación de que es fácil pensar eso. No siempre es así. No. O sea, pero al final del día las cosas, como dice un gran amigo mío, Eugenio Figueroa, las cosas no son como son, sino como parecen. Y la gente se queda con esa sensación. Con la sensación de que todo esto al final está corrupto, que existen solamente negociados entre medios, que ganan además unas cantidades factuosas. Yo creo que la gente ni siquiera sabe que desde el 2020 en adelante la Cámara de Diputados rebajó los ingresos de los diputados en una cuarta parte, y que los subsecretarios hoy día ganan más que los ministros, porque los ministros como ganan lo mismo que, digamos, los ministros les bajaron el sueldo también. Entonces la gente no sabe eso. Y no tienen cómo saberlo, porque al final uno se queda con la idea, que se bajen los sueldos. Pero ya lo hicieron. Ya, pero que se bajen aún más probablemente, a lo mejor es la pregunta. ¿Hasta dónde podemos llegar en eso? Oye, y hoy día estamos viviendo una situación también, no nos olvidemos, súper tensa con el colegio de profesores. Tenemos paro. Con los profesores. Y hoy tenemos paro. Ellos, de hecho, pidieron respuestas, pero inmediatas y con fechas. Sí, claro. Y si esto no se da hasta el 17 de agosto, ellos van a hacer un paro nacional, una huelga, o sea, indefinida. Sí, claro, y no estamos hablando de exentemos en una mesa de negociación ni nada, están pidiendo efectivamente cumplimientos de ciertas medidas que están... Ahora, colegio de profesores... Y ojo, que hay cero posibilidad de pagar la deuda. La deuda histórica. La deuda no, olvídate. No existe. Olvídate. Ellos dijeron sí, ok, Carla, eso tenemos claro que no, pero queremos reparación. Yo no sé cuántos hayan a estas alturas de los que son herederos de los beneficiarios de la deuda histórica. Probablemente ya está. Muchos murieron, estamos hablando de los herederos a esta altura que lo reclaman. Obvio que sí. Ahora, dentro de eso, colegio de profesores también, como institución, nunca se hicieron cargo, con respeto, nunca se hicieron cargo de el desastre que significó cerrar los colegios, porque ellos insistían en la necesidad de mantener los colegios cerrados e incluso acusaron al ministro de Educación de la época
precisamente sobre la base de que no había cerrado los colegios a tiempo. Sí. O sea, todos los estudios terminaron demostrando lo contrario. Los que somos papás sabemos que hoy día la vuelta a clases de los niños fue mucho más difícil porque perdieron costumbres y hábitos de sociabilidad. Entonces el colegio de profesores tampoco se ha hecho mucho cargo de eso. No ha buscado la instancia de socialmente volver a, por último, pedir disculpas respecto a lo que hicieron en su oportunidad de haber planteado derechamente algo que superen, y hoy día además plantean que fue un error. O sea, no han reconocido suficientemente pero el los tema. profesores, yo encuentro que ahí no sé, la verdad, siento que los profesores los tienen tan, pero tan en último lugar y no es fácil, y hoy día las situaciones que se viven, o sea, la niña acuchillada. No sé, claro. ¿Cuántos profesores que los alumnos los atacan, que son atacados permanentemente? Ya la situación está, pero absolutamente desbordada. Cierto. La pregunta es cuán representativo de los profesores es el colegio de profesores. Ahí tenemos que hacer una primera pregunta, digamos. Sí, no, sí es cierto. ¿Cuán politizado el colegio de profesores está respecto de lo que efectivamente ellos deberían generar como políticas para todos los profesores? Y segundo, sí, no cabe duda, los profesores son mal pagados, los profesores tienen problemas de convivencia escolar. La pandemia y el hecho de haber perdido 1 año y medio de contacto, digamos, presencial, generó más problemas en el orden de la convivencia escolar. Hoy día el número de situaciones de violencia interna en los colegios aumentó exponencialmente por lo mismo. Porque los niños como que perdieron la habilidad de relacionarse entre ellos y con sus profesores. Entonces, además, le pedimos a un profesor mal pagado, con problemas, con, digamos, miedo, que tenga que además manejar un rol de autoridad dentro de un aula, es complicado. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, mira, aquí dice esto es último minuto. No sé si es último minuto, pero es ministro Marcel y paro de profesores. Ministro Marcel, que se interrumpan las clases no ayuda a la negociación, dice él. El titular de Hacienda explicó por qué no se consideró el caso de la deuda histórica a los profesores en el pacto fiscal que propuso el gobierno y cuestionó la movilización que está impulsando el gremio. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el paro de profesores que fue anunciado para este miércoles y jueves no ayuda en la negociación, obvio. En conversaciones con Tele 13 Radio, el ministro Marcel se refirió a las prioridades que tendrá el nuevo pacto fiscal, que está enfocado principalmente en mejorar las pensiones, cosa que ya lo había dicho anteriormente y que no le resultó, no llegó ni a la idea de legislar, y explicó por qué no se consideró la deuda histórica, bueno, con los profesores. En el caso de la deuda histórica, a ver, veamos qué Esto es interesante porque fue promesa campaña. Sí, por eso te lo digo. En el caso de la deuda histórica de los profesores, la razón por la cual no lo incluimos dentro de esta propuesta es justamente porque hay una negociación en curso. Cosa que hoy día los profesores dicen que no hay nada, pero bueno, por supuesto, el que haya un paro y se interrumpan las clases no ayuda a que avance esa negociación. Sí, claro, pero ya los profesores ya como que no saben qué hacer. Esto es lo que dicen los profesores. Pero es algo que tiene que acordarse, que tiene que precisarse, explicó. Claro, o sea, para no generar más incertidumbre respecto a ese proceso, preferimos dejarlo como algo que vamos a tratar dentro de las disponibilidades estrechas, pero regulares en el presupuesto público, agregó. Bueno, igual, ojo, ayer el presidente también todo lo puso en jaque si no funcionaba este pacto fiscal. Claro. Que es lo mismo, es una repetición de lo anterior. Este guión ya lo conocemos. Sí, Esto es la repetición de lo mismo que ya había pasado antes, que nos dijeron de que no se podían no, aprobar. Y la lista de espera a mí me da risa, espérate un poco. ¿Cómo dicen, vamos a solucionar el tema de las listas de espera? ¿Cómo lo van a hacer eso? Yo no sé. ¿Cómo? Si la situación hoy día está totalmente al límite con el tema de la ISAP. El otro día tuvimos a la que debería ser la ministra de Salud, digamos, en cualquier gobierno, digamos, Paula Daza, y nos explicaba muy bien qué es lo que pasaba con las listas de espera y cómo se habían generado las listas de espera. Las listas de espera se generaron porque hubo que reconvertir mucha cama, digamos, de hospitalización y de operaciones al COVID. Y eso está muy bien, y eso resistió y hizo que probablemente miles de chilenos no murieran. O sea, obvio, sí. Siempre pienso en esto, mira, yo siempre pienso en mi mamá. Mi mamá podría haberse muerto perfectamente. Mi mamá tuvo COVID en algún minuto, pero no fue grave. Pero podría perfectamente haberse muerto si esta cosa si esto hubiera sido Italia o España en su momento, se podría haber muerto. Entonces, yo me acuerdo de eso y fue una buena decisión y yo lo agradezco mucho porque fue una decisión que salvó vidas. Ahora, eso significó también, por un lado, el juego de las sabanitas cortas. Tú te tapas por un lado, pero te tapas el otro. Entonces, al final, por tratar de tapar el COVID, te destapaste las patitas. Sí, es que es obvio. Claro, al final lo que tenemos hoy es un aumento
importante, digamos, no solamente en la deuda pública, porque efectivamente los sistemas privados, digamos, terminaron siendo los que resolvieron en gran parte, digamos, el déficit de cama y el Estado les debe plata hoy día. Pero no solamente generamos ese problema, generamos el otro, que es el tema de las listas de espera. Entonces, pero que ya existían. si claro, existían, pero se incrementaron. Sí, mucho más. Claro, se incrementaron, pero igual siempre existieron. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a hacerlo efectivamente para esto? ¿Vas a pagarle a más médicos para que tengan mayor disponibilidad para ellos? ¿Vas a traer más médicos? ¿Vas a traer más médicos al sistema público? ¿Vas a aumentar la infraestructura de hospitales? Mira, mientras el ministro no nos cuente bien de qué se trata esto, porque hasta acá son puros voladores de luces. O sea, lo que tenemos hoy día son solamente buenas intenciones, buenas declaraciones, bonitas palabras. Mientras no tengamos claro qué es lo que dice el proyecto, cuáles son las bajadas, cuán constitucional es, ya lo habíamos hablado hace un rato, a mí que esto que va a tener muchos vicios de inconstitucionalidad. Si no tenemos claro también cómo efectivamente va a haber un pacto de responsabilidad en el gasto, porque a ver, yo tampoco estoy dispuesto a que me suban los impuestos para seguir pagando fundaciones truchas. Pero si es vergonzoso, lógico. Además hay un problema de timing en esto, Carla. O sea, no, es que impresionante. Es que además son bien poco atinados para el timing, porque en medio, o sea, y lo decíamos al comienzo, es una buena manera de salir jugando. Pero por el otro lado, mientras estamos en la mitad de la discusión respecto del tema de las fundaciones pagadas en forma mala vida por parte del Estado, ¿me están diciendo que nos quieren subir los impuestos? Sí. No, yo no entiendo eso. No sé, es que, bueno, es muy complicado lo que se está viviendo con todo lo que se habla. Oye, y por otro lado, el caiga quien caiga, ¿qué te parece? Ayer decía, Munita, decía, bueno, y Jackson, caiga quien caiga, ¿no? Caiga quien caiga. Pero, ¿sabes qué hay otra? Como, ¿y si Jackson es como una pantalla del presidente? Porque de alguna manera, como que uno le da a Jackson. Es para rayo, dices tú. Claro, es como el... Ya, mira, yo te lo decía el otro día. Lagos Escobar tenía su ministro regalón. Sí. Después, digamos, y terminó desprendiéndose de él. Bachelet terminó desprendiéndose de Peñailillo, que era su regalón dentro del gabinete. Piñera lo tuvo que hacer alguna vez con Chadwick, bueno, forzosamente, porque lo acusaron constitucionalmente, y también lo tuvo que hacer en su momento con Hinspeter. O sea, de hecho en algún momento Bachelet con el caso Cabal le pidió la renuncia a todos sus ministros. Sí, bueno, ¿viste lo que dijo Camila Vallejo al respecto? No. ¿No escuchaste lo que dijo? No. ¿Acaso eso solucionó que siguieran criticando al gobierno el cambio de gabinete? Mira lo que respondió. Yo no sé si alguien lo agarró y muy hizo mala respuesta, muy mala horrible. Respuesta, es horrible porque sí, efectivamente sí bajó la intensidad del tema. No, y por otro lado, ¿qué tiene que ver si tus ministros no están dando el ancho? Que se tiene Dios nomás. No porque... Pero vamos al fondo de lo que dice Vallejo. Ya. Ella dice, pero no resolvió las... Mentira, sí lo hizo. Cuando salió Peñailillo del gobierno y entró Jorge Burgos al Ministerio del Interior, el peso político del gobierno cambió, los interlocutores cambiaron y la posibilidad de relacionarse con el gobierno se facilitó. Por lo tanto, lo que terminó habiendo es una baja de la presión respecto del propio gobierno. Entonces la ministra Vallejo yo creo que quiere cuidar la pega. No quiere que le echen a ella, digamos. Sería ignominioso para que le... Y como no estabas tú, necesito tu opinión. El domingo cuando le preguntaron, le dijeron, si ustedes están molestos porque le imputaron un delito a Giorgio Jackson desde la UDI, ¿usted ¿acaso no le imputó un delito al carabinero en Panguipulli? Y el carabinero después... terminó siendo declarado inocente. Inocente. Sí, claro. Y ella la tiró al córner. Lo de Vallejo. Vallejo, a ver, bueno, está haciendo su rol también. Trata de defender a su gobierno y trata de defenderse ella misma. El problema está hasta qué punto, digamos, son compatibles ambas cosas. O sea, ahora, ella representa un gobierno, no solamente se representa a sí misma como precandidata presidencial. Porque digamos las cosas como son. Al final, su pauta hoy día, digamos, tratar de cuidarse de que lo que va a decir y lo que no va a decir. Pero igualmente yo la encuentro a ella la más dura lejos, Indudablemente. Ella es comunista, ¿no? Pero sí, es militante comunista. Se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida porque porque no tiene como la impronta comunista, no tiene no se viste como comunista. No sé, claro, pero uno como que se lo olvida. Pero sí, es dirigente del Partido Comunista. En su momento fue candidata a la Secretaría General del Partido Comunista. Sí, de hecho, a veces han dicho que ella es mucho más leal a su partido que al presidente. Así. Yo creo que las lealtades de ella son con su partido, con ella misma, con el gobierno, en ese orden. Pero que primero con el partido. Bueno, y el ministro de Justicia ahora es abogado del... Está haciendo ¿Sabes su lo que pega? pasa? Cordero es un muy buen abogado y un muy buen académico. Pero hoy día, cuando te empieza a pasar un poco lo que le pasa a los voceros que responden de todo. Al final en alguna te condoré. Por ejemplo,
decía el otro día decía él que el gobierno no tenía facultades para querellarse respecto de los delitos de corrupción que estaban ocurriendo. Y hoy día podemos hablar libremente de corrupción, no solamente porque el ministro Montes lo dijo, sino que entiendo que ayer el presidente de la República habló de actos de corrupción. Entonces, ya, ok, digamos, no nos vengan a acusar a Carlos a mí, digamos, de estar hablando de corrupción cuando efectivamente el propio presidente lo usa el término. Entonces, desde esa perspectiva, había dicho él, Cordero, que no era posible que el gobierno pudiera querellarse y que tenía que remitir eso, tenía que esperar que el Consejo Convencional del Estado lo hiciera. Bueno, a ver, en Rancagua acaba de querellarse el gobierno regional, digamos, respecto del tema, precisamente por situaciones de irregularidad. Se querellaron sin necesidad de esperar al Consejo Convencional del Estado. Pero además de eso, por último, si uno viera que el gobierno facilita los antecedentes al Consejo Convencional del Estado para que el Consejo tome una decisión penal de querellarse o no querellarse, el Consejo Convencional del Estado tiene abogados brillantes. Ahí el que preside el área penal es Daniel Martorell, un gran abogado, fue profesor mío, lo conozco perfecto. Un penalista de todo modo, de los mejores que hay en Chile. Si le pasan los antecedentes, seguramente él va a saber qué es lo que tienes que hacer. El problema está que no se los pasen. Si que se los han pasado o no se los han pasado, si el gobierno ha tratado de ser proactivo en esto. Mi impresión, y esto lo puedo decir sin ninguna duda, mi impresión es que el gobierno no ha pasado los antecedentes porque no le interesa seguir agrandando este tema. Y este es un tema que es suficientemente grande, que ya sobrepasó lo que nosotros habíamos esperado siquiera respecto de, porque ya hemos hablado varias veces, un gobierno que se suponía llegaba con las manos limpias, un gobierno de gente joven, que cantaban esta canción de los Salieres de Charlie, de León Gieco, digamos. ¿Te acuerdas que el presidente joven, que no tiene experiencia en robar, digamos? Bueno, adquirieron rápido la experiencia. Pues. Oye, a todo esto hoy escuché que encontraron, ¿de dónde es Alexis Sánchez? ¿De dónde? De Tocopilla. De Tocopilla, eso. Tocopilla. Estaba en Tocopilla, uno de los que se llevó un supuesto ladrón el que robó en el Ministerio de Cultura. ¿Ya? ¿Y encontraron los computadores? No sé, que encontraron al cabrito de Tocopilla. Está bien. Ojalá que la justicia haga lo que tenga que hacer nomás, porque no termine cortándose siempre el hilo por lo más delgado. El temor que uno le da siempre en estas cosas es que al final lo que termine pasando es que quienes no tienen un real peso político terminen respondiendo por quienes sí lo tienen y dieron las instrucciones de esto. Ayer el senador Espinosa, nosotros no nos vamos a hacer cargo de esto, digamos, pero el senador Espinosa hizo una mención respecto de que un alto funcionario de gobierno era la cabecilla de todo esto. De todo este mecanismo, porque le pusieron el mecanismo. Como el mecanismo, claro. Entonces que él había generado todo esto y que él se había encargado de distribuirlo a lo largo del país. Un exfuncionario, ex subsecretario de este gobierno que hoy día está trabajando en la moneda. Y se encargó y le dio como bomba en fiesta con eso. Hoy día en T13 Radio, lo estaban en Mesa Central en la mañana, ¿sí? Una periodista lo comenta y todos empezaron, no, pero no digáis. No mencioné el nombre. No, dijo, pero si yo estoy repitiendo algo, yo no estoy diciendo, decía ella, porque hablaba de Crispy, sí. yo no estoy diciendo que lo que esté diciendo él es real. No, pero yo estoy... no vamos a mencionar el nombre Crispy aquí, claro, no se preocupen, no hablaremos de Crispy. Sí, pero se mandan las declaraciones. Lo que pasa es que Fidel Espinosa tiene una historia mucho antes con el Frente Amplio. Con el Frente Amplio, con Giorgio Jackson en particular. Claro. Y les da como bomba en fiesta. Ahora, yo no descartaría, si tú me preguntas, que Fidel Espinosa lo esté haciendo con una segunda intención. Posicionarse él como el incorruptible candidato presidencial del Partido Socialista. O sea, de que se está posicionando en todo el rato. Lugar, o sea, yo nunca lo había visto y hoy día para mí es como Fidel Espinosa, es como que lo tengo aquí en mi cabeza. Fidel Espinosa en su minuto fue el diputado más sancionado por la Comisión de Ética. Me acuerdo que en alguna oportunidad, respecto, por ejemplo, de la diputada, en ese tiempo diputada Hoffman, se expresó en forma vulgar y muy grosera y tuvo varias salidas de madre bien desagradables. Pero parece que ha logrado de alguna manera cambiar ese personaje a un fiscalizador duro contra los actos de este gobierno. Ahora, yo creo que en el gobierno no lo quieren nada. No, seguramente. Ahora a muchos seguramente también les encanta. Obvio, porque es divertido. Oye, y no nos olvidemos que anoche, a la madrugada, quemaron un colegio en el sur. No solo un colegio, quemaron una iglesia y varias otras cosas más. Postas, etcétera, sí. Y esto es, al parecer, entiendo que tiene que ver con un petitorio de comunidades mapuche de liberar a personas que no han sido, o sea, de evitar formalización de personas que están esperando ser formalizadas, por una parte, y por otro lado que les devuelvan a la cárcel de Angol a aquellos presos que en alguna oportunidad secuestraron a gendarmes. Acá está, mira. Bueno, se le olvida de repente que en Chile pasan estas cosas, que aquí estos señores secuestraron a unos gendarmes en la cárcel, y
y los trasladaron de la cárcel de Angol por lo mismo y ahora están exigiendo, sobre la base de quemar cosas, exigiendo que los traigan de vuelta. Eso es inaceptable en cualquier sistema democrático. Hay que encontrar... Cuando el presidente Boric habla del caiga quien caiga, aquí sí que debería aplicar. Mira, sí, desde Carabineros informaron que pasadas las 2 de la madrugada un grupo de desconocidos provocó la quema de una posta, una escuela, una iglesia y una sede social que estaba en un predio rural de Aniñir en Traiguén. Sí. Durante la madrugada, un grupo de sujetos desconocidos ingresan a un predio ubicado en Traiguén, donde se encuentra emplazada la posta de la localidad, una escuela básica, una sede social y una iglesia. Y con elementos presumiblemente incendiarios, proceden a incinerar completamente estos inmuebles, relataron Carabineros. Una vez que los sujetos huyen del lugar, aprovechan de incinerar 3 vehículos particulares y también la ambulancia de la posta de esa localidad. Es realmente insólito. No, es increíble, porque al final no es que, alguien me lo decía el otro día y me pareció muy divertido, no es que precisamente, por ejemplo, en el estallido social se hayan quemado supermercados en la dehesa. No, pues los supermercados se quemaron en los sectores populares donde la gente más los necesita. Claro. Aquí no es que la gente en Traiguén, en Angol o en cualquiera de las zonas que están ubicadas en el conflicto, sea gente particularmente económicamente muy acomodada. No, pues no. O sea, la ambulancia, lo que te quiero decir, la ambulancia que queman es la ambulancia. Es la ambulancia. Lógico. A ver, el colegio es el colegio, la posta es la posta. Y no tienes reemplazo de eso. Y la sociedad, y particularmente la gente de sectores menos acomodados, es la que más se perjudica con estas cosas. Entonces, pero ese ya no, viste que este tema ya ni siquiera... No es tema. No es tema. No es tema. Y seguimos con renovaciones de estado de excepción constitucional, y seguimos con militares en la zona. Yo no sé si tú ahí últimamente, yo me tocó en el verano ir para allá, es impactante ver los camiones con militares, digamos, en la zona. Y bueno, y nadie habla de eso, es como que se hubiera acabado el tema. Bueno, sí, es como el tema. Bueno, los incendios, ay, no me acuerdo. También es que... Yo te puedo contar de los incendios. Uno puede escuchar cada cosa. De los incendios, y uno lo recuerda bien, digamos, fue el presidente Boric, que se remangó las mangas, fue Jackson, digamos, en su momento también. Y habían prometido reparar todas las casas, que en 6 meses iban a tener todo reparado. ¿Sabes cuántas casas tienen reparadas y construidas? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? 2. 2, sí. 2. Telespectadores. 2 casas. 1, 2. No sé. Eso es todo lo que construyeron en 5 meses, 6 meses. Y se va a venir el verano de nuevo, y vamos a tener incendios de nuevo, y más perjudicados de nuevo. Bueno. Y ellos han construido 2 casas. 2, sí, así es. Marcelito, bueno, te queremos agradecer, por supuesto, todo esto entretenido. Bueno, imagínate todo lo que vamos a ir teniendo todos estos días que van pasando. Así que cada día más noticias que comentar. Gracias, Marcelo. Al contrario, gracias.